Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa número 25 de Tecnología y Sociedad. Continuamos viendo el libro, revisando el libro Guía para sobrevivir al presente, atrapados en la era digital, un libro de Santiago Bilinqui. Hoy estamos analizando el capítulo 4 que habla del trabajo en la era digital. En esta ocasión vamos a hablar de los cambios que ya ha introducido la tecnología en el campo laboral, sobre todo en el tema del reemplazo de las fuerzas laborales por capacidad mecánica o capacidad tecnológica. También vamos a hablar del futuro por el cual la tecnología produciría desempleo o empleo, según como lo veamos. También abordaremos el gran poder que está teniendo la inteligencia artificial en el mundo laboral e intentaremos dilucidar si las computadoras pueden aprender o pueden crear. Hecha la introducción, vamos a la intro. Como siempre, comenzamos agradeciendo a las personas que hacen posible que nosotros hagamos este programa de radio que tiene esta versión, obviamente, en YouTube, en el canal de YouTube del Profe Eduardo y en Radio Murialdo en el 90.5 del dial de FM en Mendoza, Argentina, y si no, en el resto del mundo en Radio Murialdo Mendoza. Buscan Radio Murialdo Mendoza en internet y van a poder escucharlo los miércoles a las 18 hora argentina. Bueno, quienes hacen posible este programa son Claudia Croseri, María Laura Gazul, Máximo Sauturriestra y Omar Durán, además de nuestro auspiciante Benu, excelentes suplementos nutricionales aprobados por ANMAT y FDA con certificación de inocuidad. Peso saludable, eleva las defensas, control de diabetes, artrosis, gripe y virus. Cosmética de alta gama, libre de parabenos, hipoalergénicos, resistente al agua y al sudor. No probado en animales. 30 años de experiencia para su felicidad. Benu, 261 60 60 893. También puedes seguirlos en Facebook como Belleza y Nutrición Natural. En este capítulo, Santiago Bilinqui hace un repaso de su anterior libro, un libro que ya hemos comentado en algún programa anterior, que se llama Pasaje al Futuro. En este libro hay un capítulo destinado a hablar sobre el futuro del trabajo. Vamos a revisar algunos conceptos y ejemplos que se vierten en este libro. Cuando mencionamos, por ejemplo, la palabra computador o computadora, inmediatamente se nos viene a la cabeza la imagen de un dispositivo, de un aparato. Sin embargo, en un tiempo no tan remoto, la palabra computador se refería a un trabajo, a una ocupación, a una profesión. En esta imagen que están viendo ustedes ahora, hay unas mujeres trabajando en una especie de oficina de un montón de gente y, bueno, básicamente el trabajo que hacían era computar, es decir, eran computadoras. Cuando las actuales computadoras no existían, las personas tenían que intervenir para realizar, por ejemplo, presupuestos de las grandes empresas, las estadísticas de los países, para predicciones económicas, etcétera. Todo eso se hacía manualmente o a lo mejor con una maquinita calculadora y nada más. Por lo cual todo el trabajo de cómputo era propiamente humano. Si pensamos también en centrales telefónicas actualmente, pensamos en aparatos, en sistemas que son completamente automatizados. Sin embargo, también lo vamos a mostrar aquí en una imagen, la tarea de operador telefónico o conmutador telefónico en algún momento fue una tarea de seres humanos. Y esos trabajos actualmente han sido completamente reemplazados por máquinas. Hasta no hace mucho tiempo, las tareas humanas reemplazables por máquinas eran trabajos manuales, trabajos de fuerza física, incluso de destreza manual. Nadie hubiese creído que los trabajos más cognitivos podrían también ser realizados por máquinas. En el año 2013, en la Universidad de Oxford, se realizó un estudio que pronosticaba que en los siguientes años, no se precisó cuántos años, el 50% de los oficios como los conocemos desaparecerían. Esto ha presentado unos grandes desafíos que, si bien al principio, cuando este estudio salió, la gente parecía no hacerle caso, ahora este tema está ocupando los grandes foros internacionales. Y se está hablando, por ejemplo, de la renta básica universal para subsanar el desempleo tecnológico que se pueda producir.
Esto nos hace pensar que lo peor de la desocupación no es que las personas no tengan un sueldo, porque capaz que eso se pueda subsanar, ya que en este momento la transición al mundo tecnológico está permitiendo que las empresas puedan seguir generando riqueza y los países puedan seguir generando riqueza sin la intervención humana. Este es el gran salto tecnológico de hoy, ¿no? O sea, no va a hacer falta que las personas trabajen para que las empresas y los países sigan generando riqueza, lo cual era estrictamente necesario hace algunos años, o sigue siendo estrictamente necesario todavía, pero el pronóstico que se hace, el pronóstico que hizo Oxford y el pronóstico que están teniendo en cuenta los grandes foros internacionales se refiere específicamente a eso, es decir, no va a hacer falta el trabajo humano. Pero lo peor, insisto, no es que los trabajadores se queden sin dinero, porque eso se podría subsanar. Lo que no se puede subsanar es tal vez la situación psicológica o espiritual que pueda llevar el ocio excesivo, la depresión, la falta de propósito de un proyecto en la vida. Todos esos son enemigos aún peores que la falta de un sueldo o de un salario. Lo dicho en Pasaje al Futuro, el libro del que hablamos, o en el estudio este de Oxford, no era tenido en cuenta en aquel entonces por los políticos y empresarios o por las organizaciones internacionales. Hoy forma parte de la agenda internacional. Las empresas y organizaciones están preparándose preocupados por el desempleo tecnológico. Piensen en que las grandes tecnológicas, las grandes empresas no van a pagar empleados si no los necesitan. Pero también para ellos es una gran preocupación que haya desempleados que podrían dificultar. Pensemos que los desempleados pueden generar grandes movimientos sociales, podrían dificultar el funcionamiento de estas grandes empresas. Entonces, bueno, entre otras cosas, piensan las grandes empresas en la reducción de la población. Pero además están pensando en esta renta básica universal, es decir, una especie de impuesto al robot o impuesto tecnológico del que ya habla Bill Gates, por ejemplo, para subsanar esto, es decir, para mantener a la gente que está sin empleo en silencio y que no molesten, mientras que estas otras personas siguen procurándose riqueza sin la intervención del ser humano, sin la necesidad del trabajo humano. Entonces, aquel futuro desempleo tecnológico del que se hablaba en 2010, 2013, 2015, según la fuente, hoy que estamos en 2022, ya es una realidad. Veamos algunas cosas que se han logrado en los últimos años. Hay una empresa que se llama DeepMind, que hoy pertenece a Google. Esa empresa empezó a trabajar hace algunos años en temas de inteligencia artificial. Cuando Google lo compró, pagó $500 millones y todavía DeepMind no había realizado ningún producto, no había dado a luz ningún producto de inteligencia artificial. En eso trabajan ellos. Sin embargo, al poco tiempo salió a la luz un software que es un software de inteligencia artificial, precisamente de aprendizaje por parte de las máquinas. Se llamó AlphaGo. Es un programa que, a diferencia de otros, no fue programado para realizar una tarea, sino para aprender a realizarla. Es decir, nosotros ya habíamos tenido programas que jugaban determinados juegos mentales, podríamos decir, o cognitivos, y lo hacían con cierto éxito. Recordemos, por ejemplo, Deep Blue, que más o menos entre 1996 y 97 se enfrentó a Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez. En 1996, precisamente, con alguna dificultad, Garry Kasparov logró vencer a Deep Blue, pero en 1997, después de perfeccionarlo, Deep Blue le ganó a Garry Kasparov. Este programa procedía por fuerza bruta, es decir, realizando operaciones tan rápido que el mismo campeón mundial no podía nunca realizar y encontrando alternativas de jugadas que el mismo Kasparov no podía encontrar. Pero había sido programado por personas que obviamente tenían que ser expertas, además de en programación, en ajedrez.
Después todo se trasladaba a una mayor potencia de cálculo. Sin embargo, la gran novedad de AlphaGo, que juega al Go, un juego oriental, chino creo que tiene 3.500 años de existencia y que es mucho más complejo que el ajedrez. AlphaGo no fue programado para jugar al Go, fue programado para aprender a jugar al Go. Es decir, la máquina empezó a tener funciones más propiamente humanas. Luego de eso surgió AlphaZero o AlphaZero, no sé cómo se dirá, que solo con el mismo motor de aprendizaje, digamos, levemente modificado para que aprenda a jugar al ajedrez, aprendió en 48 horas a jugar mejor que aquel Deep Blue y puede ganarle a cualquier ser humano. Solo en 24 o 48 horas se produjo esta hazaña del cero a ser una máquina capaz de competir y ganarle a cualquier ser humano en ajedrez. Estas nuevas tecnologías entonces aprendían. Hubo antecedentes. En 2011, por ejemplo, IBM desarrolló un programa llamado Watson, donde una computadora le ganaba a expertos en un juego televisivo llamado Jeopardy. Era un juego de preguntas y respuestas con preguntas tramposas. Bien, este juego, esta máquina logró ganarle a los mayores expertos, los destruyó directamente. Entonces, ¿qué pasaba? Había ya cierto atisbo de inteligencia artificial, pero seguía siendo más fuerza bruta. Lo notable fue aquí AlphaZero. Lee Sedol, que es el campeón mundial, que ha sido como 18 veces campeón mundial de Go, quedó sorprendido. Dijo que las jugadas de AlphaGo son hermosas y los mayores expertos en Go del mundo, pensemos que es un juego que tiene 3.500 años y 3.500 años de experiencia acumulada en la humanidad, encontraron estrategias y jugadas desconocidas para ellos, estrategias que parecía que había inventado, o parece que ha inventado AlphaGo. Surge entonces el concepto de lo que se llama en inglés Deep Learning o aprendizaje profundo. Bueno, la traducción no hace justicia, pero hace referencia a el aprendizaje por capas. Así como, por ejemplo, nosotros podemos aprender el concepto de recipiente. Por ejemplo, vemos este vaso, esta taza, vemos este vaso, vemos distintos recipientes y podemos despojarlos de sus características particulares y abstraer, los seres humanos podemos abstraer lo esencial, sacarle lo accidental y quedarnos con lo esencial. Bueno, esto es lo que logra el Deep Learning, más o menos. En realidad no es que lo logra, no logra estrictamente la abstracción, pero se le parece mucho. Es decir, creo, esta es una opinión mía, que las máquinas nunca pueden realizar operaciones estrictamente humanas, pero sin embargo las pueden imitar muy bien. En el fondo de la cuestión sigue estando el poder de cálculo, la velocidad, la fuerza bruta, pero cada vez con más habilidades. AlphaGo logró establecer estrategias nuevas, decíamos entonces, pero tal vez esas fueron fruto de distintos ensayos y errores. ¿Qué pasa? ¿Cómo se programó AlphaGo? Bueno, se le pusieron las reglas básicas, obviamente, pero después el entrenamiento fue que le cargaron distintas partidas de Go que han jugado expertos y a partir de eso, viendo las jugadas, aprendió. Luego la hicieron jugar contra sí mismo, pero tantas veces que una persona no le alcanzaría su vida para experimentar tantas jugadas, tantas partidas, porque eso lo hacen rápidamente. Es cuestión de unos días para que el sistema pueda experimentar todas esas jugadas, pueda cargar todas esas jugadas. Entonces, así como antes pensábamos que solo las tareas manuales, musculares o de fuerza o de habilidad manual eran las que iban a poder ser reemplazadas por máquinas, hoy estamos ante un problema mucho mayor, porque hay software que puede producir cosas increíbles. Por ejemplo, GPT-3 es un software
que está disponible en línea y si ustedes se registran la pueden utilizar gratis durante un tiempo. Es de una empresa que se llama OpenAI o algo así, ¿no? Perdón en inglés, es inteligencia artificial abierta. Y GPT-3, decíamos, puede escribir textos de lo que le pidamos. Nosotros en lenguaje natural le podemos pedir. Por ejemplo, se me ocurrió pedirle a mí, cuando lo pude usar, que escribiera un ensayo sobre la orografía en Mendoza, la zona donde yo vivo. Y increíblemente, cuando terminé eso, empezó a escribir y escribió un ensayo más decente que lo que podría haber escrito yo, que no soy experto en el tema. Esto me llamó tanto la atención que puse a escribir poemas. Como había estado leyendo a Séneca, le dije que escribiera un poema sobre la brevedad de la vida. Y escribió uno, se lo envié a una amiga que es experta en el área de lengua y quedó sorprendidísima. ¿Esto lo hizo una máquina? Sí, lo hizo una máquina. ¿No lo copió de internet de algún lado? No, no lo copió de internet. Lo creó, lo generó. Lo más extraño es que después repetí varias veces esta operación, repitiéndole la misma orden, que escriba un poema sobre la brevedad de la vida, y cada vez que lo hice generó un producto nuevo. No es que creó o al repetir los algoritmos hizo el mismo poema. No, hizo poemas nuevos cada vez. Bueno, esto nos lleva a que los trabajos que están desapareciendo ya y que van a terminar de desaparecer en los próximos años, son trabajos no ya físicos, no ya manuales, no ya de fuerza, sino trabajos cognitivos. Es decir, las computadoras pueden hacer trabajos que antes eran propiamente humanos, como, por ejemplo, escribir un texto. La misma empresa que se llama Inteligencia Artificial Abierta, no me pidan que lo diga de nuevo en inglés porque no me sale, es aquella que generó también DALL-E. Es una abreviación ahí medio extraña que hace recordar a Dalí y a Wall-E, el personaje Wall-E y a Dalí. Entonces, este robotito, por decirlo así, porque es un bot, donde nosotros le escribimos también en lenguaje natural las necesidades para un producto gráfico. Por ejemplo, le podríamos escribir que haga una imagen consistente en una tortuga de color azul con alas que esté volando sobre el cerro Aconcagua. Y la máquina lo va a construir, ¿sí? Más, si dejamos más abiertas las posibilidades, son más sorprendentes las cosas que puede construir o hacer. Realmente hemos llegado al punto donde las máquinas parecen pensar, parecen aprender, parecen crear. De hecho, crean. Lo que pongo en tela de juicio es el aprendizaje y la abstracción, el pensamiento abstracto. No creo que se llegue a eso porque esto es simplemente circuitos, ceros y unos. Está en desarrollo ahora la computación cuántica, lo que hablé de ceros y unos, donde ya no hablaremos de ceros y unos, de bits, sino de qubits. Y bueno, esto será cada vez más sorprendente. Pero no estamos aquí en este programa para una reflexión filosófica solamente, de saber si lo que hacen las máquinas es pensar, es aprender, es crear. No estamos para eso. Sin embargo, lo sorpresivo, lo impresionante es que lo que hacen las máquinas se parece mucho a abstraer, se parece mucho a pensar, se parece mucho a crear, se parece mucho a aprender. Cosas que eran propiamente humanas. Insisto, no vamos a discutir si es esencialmente lo mismo porque estoy 100% seguro de que esto no es así. Estas son actividades propiamente humanas donde hay un factor espiritual y esto no puede suceder. Sin embargo, aun cuando estemos convencidos desde el punto de vista filosófico, cuando vemos estas cosas, nos sentimos sorprendidos. Hasta el más tradicionalista y hasta el más conservador se siente sorprendido por estas cosas. El tema es que no estamos preparados para esta transformación.
nuestras instituciones educativas siguen preparando a los jóvenes para un trabajo del pasado. Pensemos cómo, por ejemplo, nos estamos enseñando las técnicas contables, por ejemplo. Estamos enseñando las técnicas contables que ya hacen años que no se utilizan. ¿Por qué? Porque las instituciones educativas son lentas en cambiar. Entonces seguimos enseñando lo mismo que hace 20 años, cuando ya eso está perimido, ha pasado, ya no es más así. Los docentes que forman a los jóvenes son expertos, experimentados en sus ocupaciones, pero estas están siendo transformadas y ellos no han logrado adaptarse. Estoy hablando de ellos, estoy hablando de nosotros porque yo soy uno de esos docentes. No hemos logrado adaptarnos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo adaptarnos, porque no sabemos hacia dónde las cosas van, porque en realidad ya no solo no tendríamos que estar educando para el pasado, ni para el presente, porque el presente ya es pasado prácticamente, sino que tendríamos que estar educando para el futuro. Pero como no tenemos ni idea de cómo va a ser ese futuro, entonces no sabemos para dónde agarrar. Hay una frase latina atribuida al poeta Juvenal, creo que es de él. Juvenal es un poeta que vivió en el Imperio Romano entre los siglos I y II de la era cristiana, y dice, más o menos en latín, así, algo así como rara avis in terris nigroque similima signo. Es decir, un signo o chigno, no sé cómo se pronunciará. La traducción al español sería una rara ave en la tierra muy parecida a un cisne negro. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se creía que los cisnes negros no existían. De hecho, hasta creo que en el siglo XVI o XVII, cuando se explora el terreno de Australia, se descubren que allí hay cisnes negros. Sin embargo, la frase se siguió utilizando, esto de más raro que un cisne negro, para ver que esto no nos resultaba algo habitual. Esto refuerza la tendencia, es decir, esto se aplica a esta tendencia que tenemos a no creer en lo raro, no creer en que lo que tiene pocas probabilidades de pasar, va a pasar, o puede pasar, y que puede transformar nuestras vidas. Este cisne negro, de golpe, se nos hace muy patente y nos muestran que allí está. Esto, el desempleo tecnológico, se nos hace muy patente que está allí. Y sin embargo, seguimos sin prepararnos para esto. ¿Por qué? No sabemos cómo prepararnos o porque no queremos prepararnos. La mayor parte de la gente, cuando se le pregunta si su empleo, el empleo que él actualmente desarrolla, es susceptible de ser realizado por máquinas, responde que no. Pero cuando se le pregunta si el empleo de las otras personas puede ser reemplazado por máquinas, responde que sí. Esto es extraño, pero suele suceder que siempre creemos que a nosotros no nos va a tocar. Sin embargo, yo me imagino, hay que verlo, pueden ver en YouTube, la cara de Garry Kasparov cuando veía que una máquina le estaba ganando. Into a trap that was a famous trap that Garry Kasparov should never ever fall into. Kasparov had been tricked and outwitted into a terrible position, and that did compel him to resign, and he had lost the match. And whoa! Deep blue, Kasparov. When it happened, we were stunned. De hecho, Garry Kasparov ni siquiera pudo terminar esta segunda partida o segundo grupo de partidas que se dio en 1997. Se dio por vencido, se enojó y se fue. La máquina lo estaba derrotando. En el caso de Lee Sedol, el jugador, el campeón mundial de Go, terminó las partidas. Sin embargo, la máquina lo destruyó, lo destrozó. La cara de incertidumbre que tenía este jugador surcoreano es increíble. Todo esto está documentado, está grabado, está visto, lo pueden buscar en YouTube. But before we wrap up, I just want to say, first of all, thank you, Michael. Thank you. Really marathon commentaries all the way through. I know you enjoy them, and you're yes, you know, I had a lot of fun. We got lots of responses from.
Pero sin embargo, este fue un poquito más humilde y dijo, bueno, realmente esta máquina tiene partidas o jugadas que son hermosas, así las definió, y se sorprendió también mucho, y esto sorprendió al mundo del Go. Bien, ¿qué hay y por qué esto se suma a este tema del cisne negro o el pato negro, como dice Bilinsky en su libro? La resistencia al cambio. Todos nos resistimos al cambio. No queremos cambiar. No queremos adaptarnos para prepararnos para un cambio laboral. Los que ya estamos en el final de nuestra carrera probablemente no tengamos esos efectos. Lo más probable es que no tengamos esos efectos. Tendremos otros con esta predominancia de la tecnología en el mundo laboral. Pero los que están comenzando o los que se están preparando hoy deberían estarse preparando para esto y no lo están haciendo. Claro, nadie quiere oír esto. Nadie quiere adaptarse ahora porque esto es algo que va a venir en el futuro. Un futuro que ya está presente entre nosotros. Ya está. Ya se está dando. Pero nadie quiere prepararse para esto. Todo el mundo quiere seguir haciendo como lo estábamos haciendo. Una cosa que me llamó la atención, nosotros en educación en el 2020 tuvimos forzadamente, por el efecto de la pandemia, que dar el salto hacia la educación mediada por tecnología. En aquel entonces, si bien lamenté lo triste de la situación de la pandemia global, esta que se dio, yo creía que íbamos a dar un gran paso adelante en cuanto al uso de las tecnologías o de las nuevas tecnologías en educación. Lo dimos el paso, pero la resistencia al cambio pudo más. Hoy hemos dado vuelta atrás y estamos usando las tecnologías, pasamos de usarla desde un 0%, un 0,5% a usarlas en unos meses al 100%. Y hoy estamos volviendo, yo creo que estamos al 10%, ¿sí? Y lamentablemente estamos volviendo a las mismas prácticas del pasado. Hemos perdido la oportunidad, por lo menos en la realidad que yo veo, la que me toca ver a mí. Lo cual significa esta falta de preparación, esta falta de voluntad para escuchar las señales que nos está dando el desarrollo tecnológico y poder hacer cambios, no la estamos escuchando. Como dice el viejo refrán, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Ahora, ¿estás listo para el futuro? No, no estás listo para el futuro. Pero ¿cómo prepararse? Santiago Bilinsky da un ejemplo bastante interesante. Vamos a suponer que te comunican ahora, que sos un deportista y te comunican ahora, que has sido seleccionado para los próximos Juegos Olímpicos. Pero no te dicen que sea en el deporte de tu especialidad. Te van a avisar un día antes de la competencia en qué vas a competir. En tiro al plato, en natación, en clavados, en lo que sea, en carreras de velocidad, carrera con postas, todo, cualquiera de esas te puede tocar. Entonces vos, feliz y contento porque has sido seleccionado, decís, te comunican ahora que sos seleccionado, pero no te dicen para qué. Entonces, ¿cómo te preparás? Esto es lo que nos está pasando a nosotros. Sabemos que va a cambiar, pero no sabemos cómo. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Bueno, ¿qué haríamos si tuviéramos que prepararnos para los Juegos Olímpicos sin saber en qué disciplina vamos a competir? Y trataríamos de prepararnos a obtener fuerza física, velocidad, destrezas, determinadas destrezas de precisión. Bueno, nos haríamos una idea de las habilidades que ciertamente hacen falta en todas las disciplinas o en la mayoría de ellas, y nos prepararíamos en esas habilidades generales que nos darían la posibilidad de tener un desempeño más o menos decente en cualquiera de estas disciplinas que nos tocara. Claramente no vamos a participar de la misma forma, con la misma posibilidades que nos da el haber tenido la experiencia específicamente en esa área, en esa disciplina, pero sí podemos prepararnos y hacer un papel más o menos decente preparándonos en general. Y podemos también picar un poquito de cada una de estas disciplinas para tener idea de todas. Entonces, esta sería la forma de prepararse. Ahora,
en el mundo tecnológico que nos toca vivir, ¿cuáles son las habilidades que tenemos que cultivar para prepararnos para este trabajo futuro? No lo sabemos, pero en los próximos programas intentaremos vislumbrar algunas de ellas y claramente nadie tiene la receta, pero más o menos podemos tener una idea. Si te interesa prepararte, vos si sos joven y te interesa prepararte para el trabajo futuro, no te pierdas entonces los próximos capítulos, los próximos programas que vamos a seguir hablando sobre el desempleo tecnológico y la forma de prepararnos para ello. Si viste este video hasta acá es porque te gustó, de manera que te pedimos que hagas clic en me gusta, te suscribas, nos comentes el video, nos compartas nuestro video con tus amigos, con tus contactos. Así que también muchas gracias por eso. No nos vamos a ir sin agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores: Claudia Croseri, María Laura Azul, Máximo Sauturiestra y Omar Durán. Además de Venu, excelentes suplementos nutricionales aprobados por ANMAT y FDA con certificación de inocuidad. Peso saludable, eleva las defensas, control de diabetes, artrosis, gripe y virus. Cosmética de alta gama, libre de parabenos, hipoalergénicos, resistente al agua y al sudor. No probado en animales, 30 años de experiencia para su felicidad. Venu, 261-60-60-893. Teléfono, repetimos, 261-60-60-893. Y también lo podés buscar en Facebook como Belleza y Nutrición Natural. Bueno, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Recuerdo que además de este video, estamos produciendo un programa de radio sobre la misma temática los miércoles a las 18 horas de Argentina en Radio Murialdo Mendoza, que puede ser sintonizado por radio en la zona, en el 90.5, y desde cualquier otro lugar del mundo buscando Radio Murialdo Mendoza. Hay una app para Android, hay una app para Apple, hay páginas web que la retransmiten. Bueno, nos pueden escuchar si buscan Radio Murialdo Mendoza a las 18 del miércoles que viene. Muchas gracias, nos vemos, chaucito, chau, chau, chau.